Pues bienvenidos y bienvenida a todos los que nos seguís desde España, Portugal y desde el otro lado del charco. Os invito a seguir con nosotros esta mesa redonda para hablar de un tema muy importante como es la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y a lo largo de esta mesa hablaremos con 3 panelistas de lujo sobre la equidad, la accesibilidad y la inclusión laboral. Hemos dado un gran paso y hemos conseguido que hoy se hable de igualdad, pero ahora tenemos otro gran reto por delante y es conseguir la equidad y dar a cada persona lo que necesita. De esto y de mucho más vamos a hablar, como digo, con 3 asesores y gestores en la materia, 3 representantes de México, Argentina y de Chile, a quienes aprovecho para darles la bienvenida, pedirles que abran micro y que os saluden. A Casilda. Casilda, buenos días para ti, buenas tardes desde España. Bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos. Encantada de estar aquí. Igualmente, Luciano. Luciano, muy bienvenido. Hola, buen día. Saludos desde Argentina. Buenas tardes para los que están en otros horarios. Se escucha bien, perfecto, ¿no? Se escucha estupendamente. Perfecto. Y creo que Rodrigo ya también está con nosotros. Rodrigo. Hola, buenos días. Buenos Buenos días, tengo problema con la cámara, pero voy a reiniciar si es necesario. ¿Cómo están? Vale, pues buenos días desde estupendamente. Chile. Desde Chile. Como empezaremos por Casilda, si quieres, ve intentando abrir y solucionar el problemita de tu cámara. Mi nombre es Monse Chinchilla y es un placer para mí moderar esta mesa. Os recuerdo a todos los que nos estáis siguiendo que tenéis un chat habilitado para dejar comentarios o preguntas que queráis hacerle a nuestros panelistas. Espero vuestra participación para hacer que esta mesa sea dinámica, divertida y amena y participativa. Vamos a comenzar con Casilda. Casilda de Obando es una mujer comprometida en ser un agente de cambio. Ella busca reducir las desigualdades sociales y económicas en México, fomentando la inclusión laboral y dando visibilidad a grupos históricamente discriminados. Casilda es directora general de Capasha, es consultora de diversidad, equidad e inclusión laboral, es maestra de políticas públicas y licenciada en Derecho. Pues cuando quieras, Casilda, adelante. Hola, Monse, y hola a todas y a todos. Muchas gracias aquí desde México. Bueno, para empezar con esta plática de inclusión laboral de personas con discapacidad, les quiero dar un poco de contexto. ¿Cómo estamos en México y en Latinoamérica en cifras de personas con discapacidad? Y no sé si ustedes saben que en Latinoamérica, según el Banco Mundial, hay 85 millones de personas con discapacidad. Esto representa conjuntamente la población total de Colombia y Perú. ¿Qué tal? No estamos hablando de cifras pequeñas, ¿verdad? Y a la par también es importante mencionar que 1 de cada 2 personas con discapacidad no han sido incluidas laboralmente. Además, en la TAM, 1 de cada 5 familias que están en pobreza viven con una persona con discapacidad. Esto quiere decir que está estrictamente ligado al tema de pobreza, al tema de acceso a derechos humanos, a derechos como la vivienda, como la educación, como el trabajo y como la salud. Por otro lado, y ya yéndonos más hacia qué está pasando en México, qué está pasando en mi país. Bueno, según el último censo de población y vivienda, en México hay alrededor de 7 millones de personas con discapacidad. Estamos hablando de alrededor de un 6% de la población. Sin embargo, si además sumamos gente que tiene dificultad, por ejemplo, para expresarse o alguna discapacidad psicosocial que muchas veces son invisibles, llegamos a un número de hasta 20 millones de personas con discapacidad. Como les digo, son cifras altas, son cifras que reportan y que debemos de tomar en cuenta y considerar para fomentar y para impulsar estrategias en favor de la inclusión de estos grupos que han sido históricamente rezagados o discriminados, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo desde el sector público, el sector privado, desde las organizaciones de la sociedad civil?
Por ejemplo, desde el sector público sí se están haciendo cosas, ¿no? El gobierno ha ratificado convenios internacionales, como es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el convenio 159 de la OIT, ambos que buscan favorecer la inclusión de la persona con discapacidad. Y, por ejemplo, desde la parte de la Administración Pública Federal, contamos con normas que también están impulsando el lograr este tipo de acciones, como es la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación. Esta norma, además de buscar reducir la brecha que hay, tanto en temas como de equidad de género, también fomenta la inclusión a través de la accesibilidad física y también a través del lenguaje accesible y el reclutamiento incluyente. De este tema del reclutamiento les vamos a hablar un poquito más adelante porque es donde estamos detectando que hay muchas barreras para incluir laboralmente a talento con discapacidad. Además, el sector privado, las organizaciones, las empresas están haciendo importantes acciones para incluir talento. Se están viendo las acciones pequeñas a cuentagotas, sin embargo, vamos viendo cómo se va generando y visibilizando y generando representación de grupos que están en situación con discapacidad. Desde el sector privado, viendo cómo estamos buscando eliminar barreras y también tanto digitales, culturales, físicas, que han obstaculizado la inclusión de este talento, ¿no? ¿Y qué estamos impulsando hoy en día? Hoy en día hay importantes datos que permiten detectar o permiten confirmar el valor o la importancia de incluir a personas con discapacidad. Hemos visto que cuando hay centros de trabajo con gente con discapacidad, las estadísticas, los números reflejan que hay alta motivación para trabajar, que estas acciones permean en la cultura de la organización y la organización se vuelve muchísimo más humana, muchísimo más tolerante. Además, empiezan a hacer productos y empiezan a construir desde la participación de la población. Y las personas con discapacidad, pues ya decíamos al principio, si estamos hablando de tantos millones de personas con discapacidad, ¿no les queremos también hablar a ellos? ¿No queremos también buscar incluirles? ¿No queremos también buscar hacer productos, servicios para atención a esta población y a sus familiares? Esto es súper importante lograrlo. Pero ¿qué pasa a la hora de inclusión? A la hora de incluir a talentos con discapacidad. Como ya les comentaba, hay muchos prejuicios, barreras, sesgos inconscientes que todavía dificultan la inclusión de este talento con discapacidad. Por ejemplo, a la hora de la atracción de talento. Los procesos de reclutamiento siguen siendo procesos de reclutamiento que vienen siendo tradicionales, bueno, que vienen siendo desde la Segunda Guerra Mundial. Seguimos incluyendo, seguimos entrevistando, seguimos atrayendo talento con quizás prácticas tradicionales o que no han ido evolucionando. Y hoy en día invitamos a que la inclusión se haga desde otro lente. No invitando, no incluyendo desde las etiquetas, sino incluyendo desde la persona y su potencial. ¿Y qué buscamos aquí? Buscamos mitigar nuestros sesgos en todo el proceso de atracción de talento. Desde cómo invito, cómo están invitando, dónde están publicando sus vacantes. Cuando las empresas publican vacantes, lo están haciendo con imágenes que incluyen una persona con discapacidad. ¿Se podría ver representada en estas imágenes? ¿Cuántas veces no ven de, vacante, hay puesto en el call center, hay una dirección, una vacante, y solamente se ve una imagen de una mujer blanca o un hombre de 35 años? Están ahí representando, están visibilizando la población con discapacidad, están haciendo que el lenguaje de estas publicaciones de vacantes incluya a esta población, informando que tienen espacios accesibles o informando que tienen
lenguaje accesible, también dónde estamos buscando al talento. ¿Seguimos buscando en las mismas bolsas de trabajo tradicionales o estamos buscando también en bolsas de trabajo que hay hoy en día que te permiten llegar a talento con discapacidad? A las ferias de empleo que se impulsan desde las universidades con talento con discapacidad. Estamos buscando también al talento desde plataformas que son accesibles digitalmente o también el acceso digital nos está generando una barrera. Y también cómo estamos filtrando al talento. ¿Seguimos siendo paneles de una persona, somos paneles diversos o estamos atrayendo al talento con currículums que están llenos de etiquetas? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo estamos buscando incluir? Si hacemos una línea, ya hablamos que la población con discapacidad muchas veces ya hay estadísticas que dicen que tienen 4 horas de acceso a educación en comparación con una población que no tiene discapacidad que tiene 8 horas. Pero esto no quiere decir que la gente con discapacidad no tenga habilidades transferibles, competencias, etcétera, que nos permitan su inclusión laboral. Por esto es importantísimo entender cómo estamos entrevistando al talento. El talento le estamos haciendo la típica pregunta de que si estudió en Harvard o se fue a MIT o tiene una maestría, o estamos haciendo preguntas que nos permitan detectar sus habilidades, sus competencias. Creo que debemos de empezar a buscar al talento desde estas características y no desde la etiqueta. Y por supuesto también cómo incluyo al talento. Una vez que logramos detectar al talento con discapacidad que buscamos incluir, que de repente llegamos y lo incluimos, o estamos preparando las organizaciones en muchos aspectos, desde el tema cultural, dentro de la organización. Estamos abiertos a la inclusión de personas con discapacidad. Hemos sido capacitados y sensibilizados, tanto la persona que se incluye como el equipo donde se va a incluir. Estas son algunas cuestiones que les dejo y que, bueno, es importante siempre tener presentes a la hora de incluir talento con discapacidad. Ajustes razonables, accesibilidad digital, accesibilidad física y generar culturas inclusivas. Sabemos que el camino es largo, sabemos que el camino, pues es un viaje. Vamos a tener barreras, vamos a tener obstáculos, pero les garantizo que vamos a tener muchísimo más beneficios y muchísimas historias de éxito que van a lograr y permitirnos que estas inclusiones sean, como ya les hemos dicho y como hay mucha data, unas historias que pueden traer grandes beneficios, tanto para las empresas como para la sociedad en general. Muchísimas gracias, Casilda. Muchas gracias, Monse. Me deja sin palabras. Muy buena presentación. Muchísimas gracias. Talento y discapacidad, talento con discapacidad, qué importante que eso que has dicho, ¿no? Del valor que aportan las personas con discapacidad en las organizaciones, haciéndolas mucho más humanas, más tolerantes y más flexibles también. Pues vamos a dar paso a nuestro representante de Argentina, Luciano Vélez, especialista en inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad. Él es asesor en transformación cultural con el impacto social y fundador de Potenciate, desde donde se gestiona también la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Latam. Pues Luciano, adelante, bienvenido. Bueno, muchas gracias. La verdad que en este espacio creo que generar interrogantes, como hizo Casilda, nos hace también reflexionar sobre lo que está pasando en este contexto, ¿no? Porque pensando nosotros en nuestro rol desde Argentina, nosotros también tenemos esta mirada de querer transformar los procesos y que se empiece a gestionar el talento. En Argentina ha avanzado y se han generado cambios en las organizaciones y se ha empezado a sumar personas con discapacidad dentro de las empresas, pero lamentablemente, y utilizo esta palabra lamentablemente, siempre se ha realizado desde una perspectiva filantrópica, solidaria, desde una mirada más asistencialista hacia la comunidad de personas con discapacidad. Y esto, más allá de generar un impacto positivo en las personas que se suman en procesos de inclusión laboral, genera un impacto negativo. ¿Por qué?
Porque si nosotros no empezamos a gestionar esos procesos, a romper con esto que nos decía Casilda anteriormente, con esos sesgos, esos prejuicios, a mejorar nuestros procesos, seguimos integrando a la persona en una organización y no estamos promoviendo este concepto que nos viene a traer el modelo social, que es de la inclusión, ¿no? En donde el entorno genera espacios accesibles, en donde el entorno elimina las barreras para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones. En Argentina tenemos más de 6 millones de personas con discapacidad. Nosotros tenemos un censo que es del 2010. Este año actualmente Argentina hizo nuevamente el censo. Vamos a ver qué datos nos arroja en esta oportunidad. Pero la realidad que en lo que es materia de empleo y discapacidad, nosotros venimos trabajando para reducir un indicador que es un indicador que viene de hace muchos años. Nosotros en Argentina tenemos un desempleo aproximado del 70% de personas con discapacidad que se encuentran en edad para trabajar. Entonces, ahí empiezan otros interrogantes. ¿Qué está pasando desde el lado de las empresas? ¿Realmente se está viendo que hay una parte de la población que está quedando excluida de los procesos de selección? Que hay un talento que se están perdiendo. Casilda también, perdón que utilice Casilda tu presentación, pero es como para ir uniéndonos en esto, nos trae esto de los beneficios de transformar nuestras culturas, nuestras organizaciones, y realmente cuando nosotros cambiamos esa mirada que existe hacia la comunidad de personas con discapacidad, realmente empezamos a promover una transformación interna. Nosotros tenemos que hablar de convivencia, ¿no? Esto de decir, bueno, aprender a convivir en esa diversidad que existe como sociedad, aprender a relacionarnos e interactuar y empezar a potenciar personas. ¿Por qué? Porque es importante generar esa autonomía, independencia, que pueda ser libre de desarrollarse, ser productivo en una organización, y muchas veces eso no se ve. ¿Por qué? Porque generalmente la persona ingresa a una organización muchas veces en un puesto en el cual no desarrolla una tarea realmente productiva o que genera un impacto positivo en la organización. Muchas veces esta persona ni siquiera tiene asignado un rol o ingresa tal vez a través de un entrenamiento o de un programa de empleo, que en Argentina existen muchos, y que al final no se termina concretando una verdadera inclusión laboral. Y eso es lo que venimos impulsando nosotros desde Potenciate. Nosotros somos una consultora, yo soy licenciado en Recursos Humanos y con un equipo conformado por personas con y sin discapacidad venimos impulsando esta transformación, ¿no? Empezar a mirar a la persona por todo el potencial y todo el talento que tiene y todo lo que puede sumar dentro de la organización y no focalizarnos en su característica, que es algo que generalmente se suele hacer en primera instancia. De hecho, esta transformación en los procesos de atraer talento, de reclutar talento, se focalizan en eso, en qué tipo de discapacidad tiene, qué tipo de persona con discapacidad puedo sumar a mi organización, qué tipo de discapacidad puede hacer una tarea dentro de mi organización. Y cuando nos focalizamos desde ese lado, nos olvidamos el resto, nos olvidamos su historia, nos olvidamos todas las habilidades que puede tener, porque nuestro foco siempre va a estar en esa limitación que tiene la persona. ¿Y cómo podemos generar un entorno que sea libre de discriminación si nuestro foco está en la discapacidad? Si nosotros en vez de sumar talento estamos sumando discapacidades. Y ahí es cuando empezamos a repreguntarnos y a cuestionarnos nosotros realmente cuáles son las transformaciones que queremos generar en las empresas hoy. Cómo esas empresas están generando también impacto en la comunidad. Búsquedas laborales que exigen 3 años, 4 años de experiencia laboral para una persona con discapacidad que, como sabemos, y contextualizando en Argentina, tenemos personas de 50 años que nunca han participado ni siquiera de un proceso de selección, o sea, es decir, ni siquiera han sido entrevistados para un puesto de trabajo. Entonces, si desde nuestra mirada solamente promovemos esa igualdad de oportunidades y no sumamos el pilar de la equidad, y vamos a dejar siempre a una parte de la población afuera. Siempre va a haber una parte de la población que no va a poder participar, que no va a poder ser parte de una empresa, que no va a poder demostrar todo su talento.
Por eso, desde Potenciate, en conjunto con Todo Accesible, creamos una estrategia que se llama IDEA, que incluye 4 pilares: el de la inclusión, el de la diversidad, el de la equidad y el de la accesibilidad. Porque creemos que si nosotros transformamos nuestros entornos, nuestros procesos de una perspectiva de accesibilidad que sea transversal a toda la organización, seguramente las barreras se van a eliminar, seguramente los ajustes razonables se van a reducir y efectivamente vamos a ver el potencial de la persona, vamos a tratar de potenciar a esa persona para que sea productiva. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a estar focalizando siempre en lo que nos falta. En Argentina muchas veces las empresas buscan ese ideal, ¿no? de querer ser un entorno 100% inclusivo, 100% diverso, y muchas veces terminan dilatando los procesos 1 año, 2 años, y nuestro objetivo desde Potenciate es tratar de generar impacto al corto plazo, porque si nosotros esperamos que una empresa transforme sus procesos durante 2 años, tenemos una persona o varias personas que durante 2 años no van a poder participar en el mundo laboral. Entonces también son cuestiones que tenemos que empezar a repensar, ¿no? En los procesos de inclusión laboral y cómo se está trabajando todo esto, porque nuestro objetivo es generar impacto y generar impacto real. Y para eso las organizaciones tienen que conocer sus comunidades, realmente conocer cuál es el potencial que existe en su lugar. No solamente pensar desde esta mirada, decir, bueno, tengo un puesto vacante, pero realmente existe dentro de la comunidad personas que pueden cumplir con esas expectativas que tenemos, o nuestras expectativas suelen ser muy altas también como empresas en los procesos de reclutamiento y selección. Creo que es parte de esto, es parte de empezar a trabajar de otra manera, posicionarnos en otra manera, para que realmente se empiece a ver a la persona, para que realmente empecemos a ver talentos, habilidades, competencias, y no solamente una discapacidad, que realmente es una característica más que tienen las personas. Convivimos en la diversidad, de hecho hay una diversidad de personas, de hecho las personas que hoy estamos compartiendo acá son totalmente distintos y distintas. Entonces ahí es cuando empezamos a generar transformaciones, ¿no? Y cambiando nuestras miradas, yo creo que se va a generar un impacto mayor. No sé si voy bien de tiempo, no quiero pasarme, pero mi objetivo es repensar eso, ¿no? Y empezar a construir un espacio donde todos podamos ser parte, en donde realmente podamos sumar valor y que no me miren por una etiqueta, sino que me miren realmente por lo que puedo ofrecer, por lo que yo puedo sumar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luciano. Potenciar personas y no potenciar la estrategia, el factor humano en el centro de las organizaciones, de personas con talento. Sumar. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a dar paso a Rodrigo Moreno, que actualmente lidera el proyecto Sofía de desarrollo de habilidades digitales, emocionales y emprendimiento, con la finalidad de aumentar el perfil de empleabilidad de jóvenes con discapacidad. Pues Rodrigo, adelante cuando tú quieras. Hola Monse, ¿cómo estás? Muy buenos días buenas tardes para ustedes, buenos días para nosotros acá en Chile. Hola Casilda, Luciano. Muchas gracias a Magdalena Serra por su excelente interpretación de lengua de signos española, muy importante para la accesibilidad en este taller. Estoy muy contento de estar acá, de estar en esta conversación, en este diálogo, porque hay que dialogar. Pero más allá del diálogo también vemos experiencias con Casilda, realidades crudas, realidades que a veces no se abordan, y también con la experiencia de Luciano en Argentina, con quien hemos hecho algunas charlas juntos acá en Santiago de Chile y con nuestros partners, amigos de Todo Accesible en México. Nosotros en Chile estamos en una situación, para colocar en contexto, muy, muy especial. Estamos en un proceso de un posible cambio de la Constitución chilena, que sería, si es que esto es aprobado, la primera aprobada en democracia, lo que es bastante relevante. Tenemos un presidente de 36 años, tenemos cambios sociales, veníamos de un estallido social o movimientos sociales hace 2 años. Están pasando muchas cosas en Chile. Ahora, en temas de inclusión, de accesibilidad, nos gustaría que pasaran más cosas, que en Latinoamérica
todos los profesionales, todos los oficios, pudiéramos trabajar bajo un concepto único, que muchos dicen que es un ideal, pero no es un ideal, es un objetivo y es una necesidad, es un derecho, la accesibilidad universal. Y eso también se debe aplicar enormemente en lo que es la inclusión laboral. Que nunca más un gerente de recursos humanos diga, pero mira, si la convocatoria no la tengo que hacer accesible porque para este cargo no estoy buscando personas con discapacidad. Eso no se puede volver a repetir. Los cambios de paradigma hay que hacerlos ahora, los cambios culturales. También en Chile, como en muchos países, tenemos una ley de cuotas, la ley 21.015 de inclusión laboral, donde el 1% de las personas, de las empresas, y organismos públicos deben tener, con 100 o más trabajadores, deben tener al menos el 1% de su dotación a personas con discapacidad. No basta una ley, tampoco se cumple. Las empresas han hecho un gran esfuerzo. El Estado va un poco más atrás. Pero lo que necesitamos es que todas las convocatorias sean accesibles, que podamos realizar los ajustes razonables, las evaluaciones funcionales adecuadas en los puestos de trabajo. Ustedes contaban algunas estadísticas que son necesarias. En Chile tenemos alrededor de 18 millones de habitantes, casi 3 millones de personas tienen alguna condición de discapacidad. Existen más de 200.000 jóvenes con alguna discapacidad y la mitad está sin trabajo. Nosotros, como adelantaba Monse, en SOFAN tenemos un proyecto muy claro, que es que es aumentar el perfil de empleabilidad de jóvenes con discapacidad. Estamos focalizados entre los 18 y 29 años, pero somos bastante flexibles y hemos trabajado con personas hasta 40 años. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos una academia online, trabajamos de manera accesible, gratuita, para personas jóvenes con discapacidad, que muchos de ellos van a enfrentar su primera experiencia laboral. Y lo hacemos en todo el territorio, desde el norte de Chile, en Arica, hasta la tierra de Magallanes, la Patagonia, en el sur. Y nos ha ido muy bien. Estamos realizando esto gracias a una fundación, que es la Fundación MC, con quienes precisamente en esta jornada estamos en un trabajo presencial con 10 organizaciones que son apoyadas por esta fundación, y estamos muy contentos de compartir con muchas experiencias que están trabajando en la misma línea de inclusión, de discapacidad, de grupos vulnerables. Esperamos no tener que hablar de inclusión, no tener que tener leyes, pero es necesario. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos una universidad que es muy prestigiosa, que es la Universidad de Chile. Tiene 180 años de historia y acaban de elegir por primera vez en 180 años a la primera mujer rectora de la universidad. Imagínate el cambio de paradigma, de enfoque de género, de equidad, de igualdad de las mujeres. Yo pensaba ayer, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar para que esté instalado el concepto de accesibilidad universal, de equidad, de igualdad? ¿100 años más? Las personas con discapacidad no pueden esperar más. Y tenemos que hacernos cargo. Y en nuestro proyecto social, nosotros somos una empresa y en paralelo tenemos una fundación. Estamos trabajando con jóvenes y esperamos impactar a más de 700 jóvenes con discapacidad en nuestro país, y ojalá que esto se convierta en una política pública. Estamos en un segundo año en un programa de escalamiento que ha sido fascinante. Tenemos una aula virtual abierta donde comparten jóvenes con discapacidades sensoriales como personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidades físicas como talla pequeña, distintas condiciones, personas con discapacidad intelectual. Muchos expertos nos decían que no era posible, que era un proyecto boutique. Me carga el concepto de boutique, lo asocio a lujo. Esto no es un lujo, es una necesidad. Es importante la tecnología. Nosotros desarrollamos habilidades digitales mínimas, tenemos también un taller de programación, trabajamos con una empresa argentina, con Globant también. Tenemos también habilidades emocionales, socioemocionales, conocer nuestros saboteadores, nuestros enemigos del aprendizaje. No se imagina el equipo de SOFAN todo lo que ha aprendido. También talleres de emprendimiento y un acompañamiento robusto y mucho vínculo con las empresas, con los organismos públicos. Y nos ha ido bien, hemos logrado sobre un 60% de tasa de empleabilidad. Estamos muy contentos. Y para ir cerrando, lo que queremos que no ocurra más en Chile y en Latinoamérica, que existan casos como una joven que se llama Elizabeth, que tiene 22 años, que vive en la comuna de Yungay en quechua,
significa mi valle templado, en la región de Ñuble, en el centro sur del país, que tiene 22 años, que egresó de la enseñanza media o secundaria, sin manejar la lengua de señas, es una joven sorda, y sin manejar el español. ¿Estaría obligada a aprender español si su lengua materna es la lengua de señas? No, pero el sistema educativo no se hizo cargo y ella hoy día no tiene posibilidades de optar a una vida independiente. Nosotros promovemos en SOFAN que todas las organizaciones hagamos lo que es necesario. Trabajar en accesibilidad universal, generar las condiciones para la vida independiente, para que las personas con discapacidad puedan forjar por sí mismas su presente y su futuro en igualdad de condiciones. Muchas gracias por esta excelente oportunidad de compartirlo a Latinoamérica y Iberoamérica con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti también, Rodrigo, por esta presentación. Y ahora es el momento de que entre vosotros tres, como bien ha dicho Rodrigo, que sea un diálogo abierto en el que podáis exponer vuestro punto de vista, aunque hay una pregunta en el que os dicen si hacen capacitaciones externas a lo que es en la consultoría, por ejemplo, en organizaciones. Desde vuestra asesoría hacéis capacitaciones externas para organizaciones. Los tres dicen que sí con la cabeza. Sí, sí, definitivamente. Creo que además es una parte fundamental, ¿no? Bueno, todo lo que hemos comentado ahorita los oigo y digo, ay, hay 500 cosas más que quisiera decir al respecto, ¿no? Pero definitivamente el tema de la capacitación es fundamental, el sensibilizar es también fundamental. Entonces, estoy segura que Luciano y Rodrigo, de lo que nos han dicho, lo hacen y nosotros en Capaxia en México también. Es fundamental para lograr inclusiones exitosas. Yo quería sumar a eso. Sí, yo quería sumar a eso que me parece fundamental, como decís vos, Casilda, porque realmente todavía no aprendimos a convivir en la diversidad. Socialmente las personas con discapacidad durante mucho tiempo estuvieron excluidas, escondidas, encerradas. De hecho, la generación que hoy toma decisiones dentro de las empresas, que podemos decir que una generación más 35 años, muchas de esas personas ni siquiera convivieron en la época educativa con personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se hizo un cambio de paradigma. Socialmente, hoy las personas con discapacidad, por el reconocimiento de derechos, están participando más en espacios donde antes no participaban. Y esa visibilización, eso de generar el vínculo, facilita la convivencia, pero en las empresas necesitamos generar estabilidad de convivir en la diversidad, es fundamental. Rodrigo, no sé si quieres sumar algo ahí. Muchas gracias, Luciano. Sí, por nuestra parte, Luciano ha sido testigo, hemos trabajado con la red de empresas inclusivas de SOFOFA, que es la Sociedad de Fomento Fabril, la institución más antigua empresarial en nuestro país, para concientizar, para sensibilizar. Y lo hemos hecho, también estamos trabajando mucho. Ustedes saben que producto de la pandemia, no lo vamos a descubrir acá, se digitalizaron muchos procesos. Claro. y comenzamos a teletrabajar, pero las plataformas digitales tampoco son accesibles. Y en conjunto con la empresa Todo Accesible de México, de nuestro querido amigo Luis Quintana, estamos trabajando precisamente acá en Chile para asesorar a empresas como McDonald's y otras para que sus aplicaciones, sus plataformas web sean accesibles. Recién contaba en otra actividad que la entidad que recauda los tributos, los impuestos en Chile, el Servicio de Impuesto Interno, no es accesible. Las personas con discapacidad de la operación Renta que acaba de terminar necesitan ayuda. Las plataformas de licitaciones públicas. Yo tengo personas con discapacidad en nuestro equipo, personas ciegas, personas sordas, y no pueden apoyarnos en todos los procesos. Entonces, las empresas también, los portales de empleo, es decir, tenemos un gran trabajo, pero eso ya está más instalado, más visibilizado, y como decía Luciano, no todos han tenido la posibilidad de compartir esta realidad de la diversidad, pero nuestro enfoque en formar a las empresas y también a las personas, nuestro foco es la persona, siempre la persona en el centro de nuestro quehacer, es que naturalizar la diversidad. Y a mí me gustaría mucho sumar justamente o reforzar esto que dicen Rodrigo y Luciano, ¿no? Luciano lo comentaba también en su exposición, cómo la inclusión de personas con discapacidad empieza desde un tema filantrópico, ¿no? Y estábamos en la integración. Y aquí estamos los tres diciendo, vámonos a la inclusión. Esto ya no es un tema de seguir generando barreras, de seguir incluyendo desde la etiqueta, desde... No. Entonces, creo que
tenemos que tener muy claro en nuestro DNA el tema de la inclusión, qué significa, y de cómo bajar todas estas barreras, como bien dice Rodrigo, la accesibilidad digital, y más ahora con la pandemia. No, las personas con discapacidad no pueden salir de sus casas, es población vulnerable y no pueden ir a un banco, las plataformas no son accesibles, las empresas donde tienen que aplicar para empleos, las plataformas no son accesibles. Entonces, pues sí, tiene que ser desde ahí, ¿no? Que sigamos incluyendo. Exactamente, yo quería sumar a eso. Yo creo que va a ser como esto de sumar y sumar, creo que esa va a ser la construcción, Sí. porque creo que es parte de esto, ¿no? De unirnos, porque pensamos lineal, ¿no? Es como que como sociedad también pensamos de esta manera, ¿no? Y hoy por hoy necesitamos la acción ya. O sea, ya creo que esperar el momento ideal, el momento indicado, me parece que ya no lo podemos seguir esperando. Y lo pienso desde el lado de la comunidad. Yo, dentro del equipo, hablamos con miembros que decían eso, ¿no? O sea, si seguimos esperando que las empresas realmente sean al 100% accesibles, 100% inclusivas, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar desempleados, no? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir conviviendo con la misma realidad? Y creo que en esto es invitar a la acción, ¿no? Ya es empezar a dejar de pensar un poco o planificar tanto. Y yo no digo que no exista eso, sino que lo focalicemos más en la acción, hagamos acciones concretas, avancemos, convivamos, experimentemos. Esto que dijo Casilda al inicio, esto es un viaje. Transformar las organizaciones es un camino que inicia y que puede ir muy bien, como puede ir con algunos obstáculos, pero el aprendizaje se construye en conjunto. Y ahí es cuando tenemos que empezar a generar acciones que faciliten estos procesos. No solamente pensar en la accesibilidad, por ejemplo, de las plataformas web, pero ¿qué pasa con los software que utilizamos como empresas? Nuestro software realmente es accesible para todos los colaboradores, para todas las colaboradoras que participan en nuestra organización. Estamos pensando en nuestros procesos de manera accesible, nuestras comunicaciones internas, o estamos pensando siempre para un mismo público, el público sin discapacidad. O tuyo, Rodrigo, ¿eh? Tenéis los micros abiertos, podéis seguir compartiendo. Sí, perdón, es importante llegar a la práctica. Nosotros de verdad queremos compartir esta felicidad y irradiarlo porque en plena pandemia, cuando comenzó la pandemia, yo tenía un cargo gerencial en una institución de renombre acá en Chile. Veníamos golpeados económicamente por un movimiento social y estallido social que paralizó de cierta manera el país, pero qué bueno que lo paralizó en la medida que nos hizo reflexionar. Hubieron daños que nadie quería, no promuevo la violencia, pero se produjeron cambios importantes. Y ahí decidimos con mi compañera de vida renunciar a nuestro trabajo, despojarnos de nuestros privilegios, irnos a una región fuera de la capital de Santiago y emprender un proyecto y convencer a personas que nos apoyaran a financiarlo. Desde un enfoque de derechos, siempre un enfoque de derechos. Trabajar el tema de la inclusión no debería estar en la estrategia de sostenibilidad de las empresas, en un área diferente, claro, en diversidad e inclusión. Esto es transversal en las empresas, en las organizaciones, en los colegios. Que los colegios nunca más tengan que ir a retirar a un niño con una etiqueta dentro de clases, exponiéndolo a los demás niños con un delantal distinto. Esto tiene que naturalizarse ya. Los programas de integración escolar acá en Chile segregan. Tenemos una ley de inclusión en nuestro país a nivel de educación, pero lo único que se puede rechazar es un niño, un joven con discapacidad. Acá hubo una resistencia política enorme para modificar, porque la educación va antes del trabajo, por eso lo digo. Hubo una oposición política mezquina en bloquear la reforma educacional que, además de gratuidad, con calidad, promovía que los colegios con recursos públicos no pudieran seleccionar. Y ahora, mirando las cifras de los colegios, ¿cuántos jóvenes niños tenían matriculados con discapacidad? Pocos. Y ahora, que no pueden seleccionar, muchos. Entonces, debemos dejar como sociedad de ser egoístas, mezquinos, abiertos y tomar la acción ahora. Nosotros con el programa Sofía
Estamos muy contentos porque trabajamos con Fundación Luz acá en Chile, que trabaja en habilidad a personas ciegas, a través de ellos con Fundación 11 de España, con organizaciones de personas sordas, Autismo Chile. Nosotros tratamos de articular humildemente el ecosistema para que todos trabajemos por un fin común, que es pensar en un país accesible, en una Latinoamérica accesible, en el mundo accesible. Queremos cambiar el mundo y no vamos a claudicar hasta poder lograrlo. Y nos pueden llamar idealistas o que estamos locos, no importa, estamos felices y contentos de poder hacerlo. Sí. Creo que sin accesibilidad no hay inclusión. No podemos hablar de inclusión, de diversidad, de equidad. Por eso cuando nosotros pensamos en estrategia e ideas, pensamos desde ese lado, ¿no? Cuestionar las estrategias que las empresas estaban utilizando de diversidad e inclusión, de diversidad, equidad e inclusión, de diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, como ahora se está trabajando en diferentes empresas. Creo que va por ese lado. Ahí nos preguntaba Benjamín en el chat, y ahí creo que podemos compartir la respuesta, ¿no? ¿Qué pueden hacer como individuos, ¿no? Como personas para generar estas transformaciones? Y yo creo que es importante primero formarnos nosotros mismos, para nosotros también cambiar nuestra mirada, y después empezar a gestionar, a hacer, crear un plan, buscar vincularte y empezar a promover este cambio lamentablemente, como digo yo siempre, una persona puede generar un pequeño cambio en un lugar específico, pero si nos unimos entre todos, el cambio va a ser mucho más grande. Ahí no sé si le quieren dejar un consejo ahí a Benjamín, que está queriendo generar transformaciones en su lugar. Sí, formarnos e informarnos. Y creo que algo, Benjamín, y creo que escucho en Luciano y en Rodrigo, son las alianzas. Porque no todos somos expertos en todos los temas, ni expertas en todos los temas, pero los oigo y tienen alianzas para accesibilidad digital, para accesibilidad física, para el tema de la cultura. Y creo que eso es algo súper importante a la hora de definir una estrategia, ¿no? Porque no es únicamente bueno, pues ya le quité el tema al área de responsabilidad social y ahora lo vamos a incluir dentro de la empresa. Pero sí, como les hemos dicho, es un viaje que tiene como varios caminos, y creo que las alianzas es un tema muy importante también para lograr la inclusión. No sé qué opinan Rodrigo y Luciano, pero los escucho y veo que es importantísimo este tema de las alianzas también. Las alianzas son claves, Casilda, y ¿qué le podría decir a Benjamín? Que el llamado es a hacer cosas, involucrarse. Nosotros hemos tenido la experiencia de profesionales de distintas áreas que nos decían, es que no tengo experiencia en relacionarme con personas con discapacidad. ¿Tienes la voluntad? ¿Quieres hacerlo? Aprende haciendo. Evidentemente hay un trabajo profesional, pero tenemos que atrevernos. Nosotros somos afortunados en poder tener los recursos de una fundación que nos apoya y que ha validado y respetado el trabajo y lo promueve con enfoque de derechos. Ahora, si no tuviéramos los recursos o en algún momento no pudiéramos conseguirlo, nuestro equipo, nuestra empresa social, estoy seguro, con el compromiso que tiene y nuestras redes de apoyo, que lo vamos a seguir haciendo igual desde cualquier lugar. A mí anteriormente me tocó trabajar en medios de comunicación y con medios audiovisuales en nuestro país y promovíamos la accesibilidad en la comunicación, porque ustedes saben que la comunicación es una de las principales barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. A mí personalmente aprender lengua de señas chilena me cambió la vida. Poder comunicarme con personas que no me escuchan, poder ahora, gracias al programa Sofía, a trabajar directamente con personas con distintos tipos de discapacidad es lo más importante. Yo decidí no hacer ningún posgrado en una universidad chilena y en ninguna parte porque no me satisfacen. Pero estudiar este tipo de habilidades para la vida, para la comunicación, es lo más importante, es el mejor magíster, MBA, como se llama acá, o doctorado, postdoctorado que podría hacer. El llamado a Benjamín, a todos los que están conectados, es atreverse, cruzar la línea, no tener miedo a equivocarse, porque de los errores aprendemos, que sea una vez el error solamente. Pero para poder trabajar en enfoque de accesibilidad, no es solo para los arquitectos, para que hagan edificios y construcciones accesibles, es que en nuestro modelo pensemos y concibamos todo lo que hacemos con accesibilidad. Y ojalá Expo Más Accesible 2023 podamos tener y colaborar, me comprometo desde Chile, lengua de señas chilena, argentina, paraguaya, mexicana,
y poder seguir avanzando, pero los felicito por esta enorme iniciativa de haber tenido la idea y el hacer este encuentro. La verdad que sí. Yo creo que también es muy importante, sumando a todo esto, ¿no? Es la participación de la persona con discapacidad en los procesos de cambio. No trabajar de manera externa, sino que la persona sea parte de nosotros, más allá de que nuestro equipo está conformado por personas con y sin discapacidad. En las empresas buscamos eso, ¿no? Que el aprendizaje sea en conjunto, no que la solución se encuentre desde el área de recursos humanos o de capital humano o el área de diversidad, sino que la persona participe también en esa solución, en esa transformación, porque si seguimos generando esto, ¿no? De esta mirada externa, donde la persona está allá y yo estoy acá, seguimos trabajando desde la mirada, desde el privilegio, ¿no? Y queremos nosotros querer solucionar a la otra persona su problema, cuando en realidad la persona realmente sabe cuáles son las herramientas que necesita, cómo transformar eso. Y ahí es cuando surge toda esta mirada de decir, bueno, nos unamos, construyamos en conjunto, generemos un cambio en conjunto, apostemos por esto que es la inclusión y, como dice Rodrigo, que sea un ideal y que sea nuestra mirada a futuro, pero empecemos a hacer algo hoy, ¿no? Y empecemos a generar esa transformación hoy. Te dejo casi ahí todo. No, pues creo que ya estamos cerrando, pero creo que, bueno, además de todo lo que hemos platicado, y para concluir en este tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad, hay palabras muy importantes, ¿no? Como es representación, generar representación de la población con discapacidad en los centros de trabajo, visibilizar. No podemos seguir trabajando desde la integración, desde la filantropía. Debemos hacerlo desde la inclusión y ya lo hemos comentado muchísimo, ¿no? Eliminar las etiquetas, dejar las etiquetas de lado, generar alianzas, estrategias y pues bueno, pues ya lo dijimos mucho, pero este es un viaje que tiene mucho accesibilidad física, digital, cultural, eliminar barreras, sesgos, pero hay muchísimo potencial humano, hay muchísimo ímpetu, muchísimas ganas, ya nos están escuchando y hay muchas más personas, organizaciones impulsando estos temas y sí se puede. Tenemos muchos casos de éxito por temas de tiempo. Obviamente no nos da tiempo de contarles cada una de estas historias, pero hemos logrado inclusiones increíbles que han transformado la cultura dentro de las organizaciones, pero también la vida de las personas con discapacidad. Lo dije que teníamos 3 panelistas de lujo, asesores del cambio por y para el talento y la discapacidad. Potenciate, Luciano, muchísimas gracias con el proyecto de Capacia con Casilda, muchísimas gracias también a ti y Rodrigo por todas tus aportaciones desde el proyecto de SOFAN. Equidad y dar a cada uno lo que necesita para poder acceder a un puesto de trabajo. También más información desde aquí, desde España, en el programa de Fundación 11 Inserta por el empleo y también una nueva asociación para el emprendimiento que se llama Ascendis, una asociación de emprendimiento y discapacidad donde asesoran a las personas con discapacidad, porque creo que también las personas con discapacidad pueden emprender su propio negocio, no solo acceder a organizaciones. Muchísimas gracias, un placer haber estado compartiendo esta mesa sobre la inclusión laboral y que nos sigamos viendo para generar más cambios. Muchísimas gracias. Muchas gracias Rodrigo, Monse, Luciano. Muchas gracias, Muchas Magdalena. Gracias. Muchas gracias. Feliz abrazos a la distancia. Gracias también a Fernanda, a Rosana, a Melina, a Benjamín, a todos los que habéis participado en el chat tan activo y participativo. Sí, muchas gracias para complementar a Magdalena en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Corazones japoneses.